El Vaticano informó este lunes que la causa de la muerte del Papa Francisco fue un derrame cerebral, acompañado de coma y un colapso cardiovascular irreversible. En un comunicado oficial, la Santa Sede certificó que su Santidad Francisco Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, residente en la Ciudad del Vaticano, ciudadano del Vaticano, falleció a las 7:35 horas del día 21 de abril del 2025. En su piso de la Domus Santa Marta, Ciudad del Vaticano, de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Según la información difundida, el pontífice había enfrentado previamente un episodio de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía multimicrobiana bilateral, bronquiectasias múltiples, hipertensión arterial, diabetes tipo 2. El Vaticano explicó que la constatación de la muerte se realizó mediante registro electrocardioanatómico. Francisco, quien falleció a los 88 años, dejó una huella imborrable como el primer papa latinoamericano y jesuita en la historia de la Iglesia Católica, recordado por su sencillez, su defensa de los más vulnerables y su lucha por una iglesia menos mundana. En el marco de una misa celebrada en la Catedral de Caracas en honor al Papa Francisco, el nuncio apostólico de Venezuela, Monseñor Alberto Ortega, destacó el trabajo del Sumo Pontífice en la búsqueda de la paz, el entendimiento y la defensa de la naturaleza. Yo resaltaría mucho esa insistencia de buscar el diálogo, la colaboración, de buscar la paz, esa insistencia de que nos reconozcamos y que nos tratemos como hermanos. Ese título de la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, yo creo que es como uno de los ejes de su pontificado, ¿no? Que aprendamos a mirarnos como hermanos. El otro, aunque piense distinto a mí, es mi hermano y podemos hacer juntos algo grande. La insistencia por la paz. Un mundo con tanta guerra, tanta violencia, ha sido un defensor incansable de la paz, incluso a veces con situaciones un poco incómodas, porque siempre había alguien que se disgustaba defendiendo la paz, sobre todo en los sitios donde más se sufría, ¿no? Por su parte, el arzobispo metropolitano Monseñor Raúl Biort invitó a los venezolanos a rezar el rosario por el alma del Papa Francisco y afirmó que en los próximos días se realizarán misas especiales por el descanso del Sumo Pontífice. Durante estos días han repicado y repicarán las campanas de nuestras iglesias en señal de duelo. Celebraremos Santa Misa como la de hoy a las 11:30 aquí en la Iglesia Catedral. Y como está establecido en el ritual, después de la misa funeral del Papa, celebraremos una misa solemne en esta Santa Iglesia Catedral y luego todas las parroquias celebrarán una Santa Misa por el sufragio del Papa, en la misa que llamamos exequial. Ahora, en todas estas misas ya estamos recordando al Santo Padre y pedimos que se haga mucho rosario en la familia. Qué bonito rezar el rosario. ¿Cuál es la costumbre en Venezuela cuando hay un fallecido en la familia? Reunirnos en la noche, ir a misa y luego en la noche celebrar el rosario. Y el último día, el novenario, pues hacer una misa grande. Y vamos a organizar una misa muy bonita, multitudinaria, un espacio abierto, para darle gracias a Dios por este gran Papa, el primer Papa latinoamericano. Respecto al próximo cónclave que se realizará en el Vaticano para elegir al nuevo representante de la Iglesia Católica, Monseñor Biort destacó que en las próximas horas, cardenales y obispos del país viajarán a la Santa Sede, pese a que el cardenal Baltasar Porras y el cardenal Diego Padrón no participarán en la votación. Antes del cónclave se dan unas reuniones que se llaman congregaciones generales, en las que participan todos los cardenales, los electores y los no electores. Ahí podemos tener a 5 representantes de Venezuela: el cardenal Baltasar Porras y el cardenal Diego Padrón. Pero acordémonos que ahí también van a estar 3 cardenales que han estado trabajando en la nunciatura en Venezuela. El cardenal Pietro Parolin, podemos decir que es nuestro representante de Venezuela en el cónclave. La única nunciatura que tuvo el cardenal Parolin, que hasta ahora ha sido el secretario de Estado, fue aquí en Venezuela. Y nos quiere mucho, pero también el cardenal George Cubacot, que va a participar, de manera que tendremos 2 representantes como electores, porque estuvieron aquí en Venezuela y vivieron con nosotros. Y además en las congregaciones generales está el cardenal
Leonardo Sandri, que también fue nuncio en Venezuela y que es el vicedecano. De manera que la iglesia es universal, es católica porque va más allá de la frontera. Sin embargo, podemos decir que en las congregaciones generales habrá 5 cardenales, 2 venezolanos y otros 3 que también son venezolanos de corazón, y en el cónclave tendremos a 2 cardenales que estuvieron en Venezuela, el cardenal Parolín y George Cubacó, que nos van a representar. El Papa Francisco, argentino y de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer papa de origen latinoamericano. Su muerte se produce tras un periodo delicado de salud que lo llevó a pasar 5 semanas hospitalizado con una neumonía bilateral. La celebración eucarística y el rito de canonización que iban a tener lugar en el marco del jubileo de los adolescentes en el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia han sido pospuestos hasta nuevo aviso. Así lo informó el Vaticano a través de un comunicado oficial, indicando que la decisión se tomó tras la muerte del sumo pontífice Francisco. Sin embargo, el Vaticano anunció que la misa prevista el domingo en el marco del jubileo de los adolescentes sí será celebrada. La santificación del joven beato Carlos Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, en pleno jubileo de los adolescentes había generado una gran expectativa entre fieles y peregrinos jóvenes de todo el mundo. De hecho, el Dicasterio para la Evangelización había anunciado la semana pasada que más de 80,000 adolescentes se han inscrito para participar en uno de los eventos más importantes del año 2025. Carlos Acutis nació en Londres en 1991, pero criado en Italia. Este joven dedicó gran parte de su breve vida a la fe católica. Usó sus habilidades en computación para diseñar sitios online para su parroquia y escuela, pero sobre todo para lanzar una página web que buscaba documentar cada milagro eucarístico reportado y que se estrenó días antes de su muerte. Durante una rueda de prensa, el funcionario del régimen de Maduro criticó el trato hacia los venezolanos detenidos en Estados Unidos y enviados a El Salvador. Además, pidió su liberación inmediata. Saad señaló al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de actuar como traficante de personas de nacionalidad venezolana, ya que, según indicó, cobra al gobierno de los Estados Unidos $7 millones para mantener privados de libertad a los migrantes. Extraterritorialmente, él ayer, cometiendo uno de los traspiés más terribles que de alguna manera le quita su máscara definitivamente, haya confesado que él sí tiene secuestrado en calidad de desapariciones forzadas, en condición de desapariciones forzadas, a más de 250 venezolanos que no cometieron delito en El Salvador, que no han tenido la posibilidad hasta esta fecha de tener un abogado, de ser presentados ante un tribunal. Y lo más grave, no solo es que no cometieron delito en El Salvador, sino que también no lo cometieron tampoco en los Estados Unidos de América, donde fueron deportados extraterritorialmente hacia El Salvador. El pronunciamiento de Saad se produjo después de que el domingo Nayib Bukele propusiera a Nicolás Maduro un acuerdo para repatriar a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador a cambio de la liberación de igual número de presos políticos en Venezuela. Se trata del prólogo de un libro del cardenal Angelo Scola que se publicará el próximo mes de abril. En el escrito que han publicado medios italianos, el Papa Francisco indicaba: la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo comienzo, como bien lo destaca el título, porque la vida eterna, que quienes aman y experimentan en la tierra, en las ocupaciones cotidianas, es el comienzo de algo que no terminará. Y es precisamente por eso que es un nuevo comienzo, porque viviremos algo que nunca hemos vivido plenamente, la eternidad.
El Papa Francisco escribió la reflexión en el prefacio con fecha 7 de febrero del libro del cardenal Scola, arzobispo emérito de Milán, titulado En espera de un nuevo comienzo, reflexiones sobre la vejez, y que estará disponible en las librerías este jueves. Francisco también comentó sobre la vejez y manifestó que ya en la elección de la palabra con la que se define viejo encuentra una consonancia con el autor. El texto fue escrito por el Papa Francisco antes de ser hospitalizado por una neumonía bilateral y por la que estuvo ingresado 38 días hasta el 23 de marzo. El Papa también indicaba vivir el tiempo de la vejez como una gracia y no con resentimiento, y aseveró que si acogemos con gratitud y reconocimiento el tiempo, incluso largo, en el que experimentamos la disminución de las fuerzas, el aumento del cansancio corporal, los reflejos ya no iguales a los de la juventud, pues bien, incluso la vejez se convierte en una edad de vida. Migrantes venezolanos han intensificado sus protestas en la frontera sur de México, específicamente frente a la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, en respuesta a lo que denuncian como una falta de gestión por parte del gobierno de Nicolás Maduro para organizar vuelos de repatriación. Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró recientemente que estos vuelos humanitarios ya se reanudaron, los manifestantes sostienen que no han recibido información clara ni fechas concretas para su retorno. Las manifestaciones, que ahora se realizan de forma permanente día y noche, son protagonizadas por venezolanos que aseguran sentirse atrapados en México tras las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, entre ellas la cancelación del programa CBP One. Varios llevan meses esperando vuelos de repatriación voluntaria, mientras exigen una mayor coordinación entre los gobiernos de México y Venezuela para organizar traslados desde ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México. Asimismo, denunciaron una falta de transparencia en los listados de personas seleccionadas para los vuelos, señalando contradicciones en la información proporcionada por las autoridades migratorias mexicanas. En las primeras semanas del nuevo gobierno estadounidense, México ha recibido a más de 24,000 deportados, incluyendo más de 4,000 extranjeros, lo que agrava la situación en el sur del país. Los venezolanos insisten en que solo buscan regresar a casa sin arriesgarse nuevamente al peligroso trayecto que ya vivieron al cruzar la selva del Darién. Según el análisis del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia venezolana necesitó $17.5 diarios para poder comprar los 60 productos que componen la canasta alimentaria en el país, donde el salario mínimo es de 130 bolívares mensuales, que se completan con un bono de alimentación de $40. Los empleados públicos reciben el llamado bono de guerra económica de $90, que sumado al de alimentación, ambos sin incidencia en beneficios laborales y al salario alcanza los $131.5, pagados en bolívares a la tasa del Banco Oficial del Banco Central de Venezuela. El CENDAS indicó que en el mes pasado el rubro que registró mayor aumento de precios fue el de cereales y productos derivados, con 34.79%, seguido de café, con el 29.55%. Las carnes y sus preparados 22.37%, grasas y aceites 16.72%, así como leche, queso y huevos en 16.28%. La inflación repuntó en marzo en Venezuela y se situó en 13.1% intermensual, 0.3 puntos porcentuales más que en febrero, lo que elevó la variación interanual hasta 136%, según informó el Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente integrado por expertos al margen del Banco Central de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Finanzas menciona que el crecimiento de los precios responde principalmente al aumento de la cotización del dólar estadounidense en el país caribeño, donde esta divisa es usada como referencia para cotizar bienes y servicios, una secuela de la crisis hiperinflacionaria que vivió esta nación petrolera entre el 2017 y 2021. El FMI advierte que los riesgos para la economía global han aumentado significativamente, casi duplicándose tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a gran escala.
El crecimiento mundial se prevé ahora en un 2,8% para este año, reduciendo las expectativas anteriores. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourichas, en la presentación del informe de perspectivas de la economía mundial, WEO en inglés, afirmó que los riesgos para la economía mundial han aumentado y apuntan firmemente a la baja. Ante todo, si bien no proyectamos una recesión mundial, los riesgos que podrían materializarse este año han aumentado sustancialmente del 17% proyectado en octubre pasado al 30% actual. En el análisis previo al 2 de abril, cuando Donald Trump anunció aranceles para prácticamente todos los países del mundo, el crecimiento global se proyectaba en un 3,2% para este año y el siguiente apenas una décima menos que lo anticipado hace 3 meses. El panorama ha cambiado. Estamos entrando en una nueva era en la que el sistema económico global que ha funcionado durante los últimos 80 años se ha reiniciado, apuntó el economista jefe, dejando claro que todos los países se han visto negativamente afectados por el conflicto arancelario. Y es que la incertidumbre arancelaria podría empeorar las condiciones financieras, aunque una política comercial más flexible podría mejorar las perspectivas. Las novendiales, periodo de 9 días de luto que siguen a la muerte de un papa, finalizarán el 4 de mayo. Así lo informó este miércoles la Santa Sede. Luego de ese día se convoca el cónclave. En un comunicado, el maestro de ceremonias vaticano, el arzobispo Diego Ravelli, explicó que la primera misa en recuerdo de Francisco tendrá lugar el 26 de abril a las 10 hora local en la Basílica de San Pedro. Y la novena y última tendrán lugar el 4 de mayo a las 17 hora local, en el mismo lugar, presidida por el cardenal Dominique Mamberti. El Ministerio Público confirmó este miércoles la extradición desde El Salvador de Richard Billings Cardoso Uribarri, integrante del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, el GIGI, y autor material del atentado perpetrado contra la carnicería Tu Finca Express. En febrero de 2023, Richard Billings Cardoso era solicitado por la Fiscalía 69 con competencia nacional y 48 del Estado Zulia por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo, homicidio intencional calificado por motivos fútiles y extorsión agravada. Tarek William Saab agradeció la colaboración de las autoridades. Para la exrectora suplente del Consejo Nacional Electoral, Griselda Colina, existe un desdibujamiento del árbitro electoral para estos comicios, lo que se traduce en una mayor opacidad y falta de respuestas al electorado, al no existir ni siquiera la publicación del cronograma en la Gaceta correspondiente. No hay esta publicación, no la conocemos. No sabemos además dónde se puede consultar esta Gaceta Electoral y ante la falta del cronograma, de un cronograma que es el instrumento que establece los lapsos, los periodos, los tiempos de cada uno de esos procedimientos electorales, entonces eso es realmente una irregularidad mayor porque el cronograma electoral es el que fija las reglas claras para todos los actores que están participando en la contienda. Con respecto a las auditorías al sistema de votación, Colina consideró que existen dudas que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no ha resuelto, especialmente después de la elección del 28 de julio. 13, 14 auditorías se hacían a lo largo de todo el proceso electoral, antes, durante y después. Hay auditorías que son técnicas, hay auditorías que son más ciudadanas, donde la ciudadanía podía participar. Bueno, a estas alturas no se sabe cuáles son las auditorías que se han hecho. El CNE ha dado cuenta de algunas auditorías, dice que las cumplió, pero la verdad es que no se sabe. Para la especialista, la persecución política ha jugado un papel fundamental en esta nueva elección, lo que además afecta las garantías del proceso. Lo estamos viendo ahora también en este proceso electoral, no solamente cómo son inhabilitados líderes políticos, cómo son habilitados
otros partidos u otros líderes, cómo los mismos partidos están generando alianzas para enfrentar de alguna manera esta situación, pero allí hay que sumarle entonces la represión y la persecución que no ha cesado, que después del 28 de julio ha tenido unos picos muy graves y que justamente tienen un origen en la disidencia política, la falta de evidencias, de pruebas y de garantías que permitan cerrar lo que fue el proceso electoral del 28 de julio. Yo creo que el 28 de julio es una herida abierta al proceso, a lo que son los procesos electorales en Venezuela. Tenemos muchas cosas todavía pendientes los venezolanos. Eso dejó una huella importante, una huella en lo que es la confianza, en lo que es la participación. El Consejo Nacional Electoral destacó que hasta la fecha ha logrado la aprobación del registro electoral definitivo, la instalación de organismos subalternos y la escogencia de posiciones en boleta por parte de las organizaciones políticas. Sin embargo, hasta ahora dichas acciones no se han difundido por los canales regulares de manera oficial. Antonio Espaillat, gerente de la discoteca Jet Set, reconoció que el local tenía filtraciones desde que compraron el local en 1980. El techo de la discoteca Jet Set se derrumbó la madrugada del 8 de abril con consecuencias fatales. Imágenes desde el aire permitieron observar los aparatos de aire acondicionado que liberaban agua por la estructura. El gerente del local nocturno reveló que el techo del lugar era en plafón de yeso, por ello era constante que el polvillo blanco del yeso se cayera por la filtración del agua de los aires acondicionados, pero dijo que no se daban cuenta porque los plafones de yeso no se abombaban, sino que absorben todo el agua. El yeso se pone pesado y cae. Añadió al señalar que el mismo día del derrumbe se cambiaron esos paneles. El gobierno dominicano ordenó una investigación por la tragedia en Jet Set, en la que expertos coinciden en que las causas fue una sobrecarga de la estructura, combinada con una pobre fiscalización de las autoridades. El presidente dominicano Luis Abinader dijo tras la tragedia que no hay una ley que obligue a una inspección de edificios privados en el país e indicó que el Ministerio de Vivienda trabaja en un proyecto de ley sobre este tema. Las Fuerzas Armadas italianas reforzarán con un sofisticado sistema antidrones, aviones de combate Eurofighter y un destructor en las costas de Fiumicino, cerca del principal aeropuerto de Roma, la seguridad de la capital italiana por el funeral del Papa Francisco, el próximo sábado cuando será la inhumación. El imponente dispositivo de seguridad incluye el despliegue de unos 4.000 policías, francotiradores, agentes expertos en detección de explosivos, una zona exclusiva aérea y exhaustivos controles en aeropuertos y estaciones, en un despliegue inédito motivado por la presencia de más de 50 líderes mundiales que llegarán a Roma para asistir a esa ceremonia. Entre los asistentes estarán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Argentina, Javier Milei, el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el de Francia, Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. También estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros representantes europeos y mundiales. El plan de seguridad al que contribuye Italia busca activar los sistemas de detección de drones hostiles para neutralizar posibles amenazas aéreas, así como la posibilidad de usar cazas Eurofighter para patrullar el espacio aéreo. El ex gobernador de Miranda, Enrique Capriles, respondió este jueves a las dudas que giran en torno a su habilitación. Indicó que quien puede dar respuesta sobre esa decisión sería la misma persona que lo inhabilitó. Bueno, ahora, por alguna razón, el Maduro y su cúpula ordenan mi habilitación. Ahora, la decisión de participar no tiene nada que ver con estar habilitado o haber seguido inhabilitado. Es decir, aunque se hubiera mantenido mi inhabilitación, yo hubiera seguido en la misma línea de participar y de luchar. Porque creo que además los momentos más importantes que hemos tenido quienes queremos cambio en el país ha sido a través del voto. Todos sabemos la inmensa frustración, porque la sentimos todos, de lo que ha pasado con el voto, de lo que ha sido el robo de la soberanía popular el año pasado,
no es la primera vez que tenemos que lidiar con este tipo de situaciones. Ha sido una historia larga de esta lucha de todos estos años, pero bastante larga, hay que ver todo lo que hemos resistido los venezolanos, pero sin embargo los momentos más estelares y más importantes, incluyendo el 28 de julio, que hemos tenido quienes queremos cambio, ha sido a través de nuestro voto. Enrique Capriles insistió que su intención de participar no tiene nada que ver con su habilitación y que el tema confirma la arbitrariedad y el manejo político de estas medidas. Admitió que existen 1000 razones para no votar, pero también destacó que hay 1000 razones para seguir luchando y mantener viva la voz y el sentimiento de cambio. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador negó las reclamaciones del correísmo a más de 1.700 actas tras denunciar un supuesto fraude que ha sido descartado por las principales misiones de observación internacional desplegadas en el país y clausuró la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de la segunda vuelta de los comicios en la que fue reelegido el presidente Daniel Noboa. Esto declaró la presidenta del CNE, Diana Atamain. Sí, las 13.000 actas que ingresaron en esta audiencia pública y que fue visto por todos ustedes no tienen ningún sustento alguno, solo piden la nulidad sin adjuntar ninguna prueba de lo manifestado. Según la ley, tiene que cumplir con los elementos probatorios para que el Pleno pueda decidir aquello. El Consejo Electoral aprobó los resultados numéricos para el binomio presidencial, según los cuales Noboa logró el 55,63% de los votos, frente a los 44,37% de Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa. Según los resultados numéricos, Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional, supera a González por 1.187.358 votos. Por su parte, esto dijo Francisco Estarellas Solís, representante de la alianza entre los movimientos políticos Revolución Ciudadana y Reto. Las firmas que están en los dos lados las presentamos como reclamo porque no coinciden y sin embargo no le dan paso. O sea, aquí desde la parte jurídica se niega una serie de pasos y aquí lo que tenemos que ver es el sistema. De acuerdo con la ley, una vez aprobados los resultados numéricos, se abre un periodo de 3 días para que las organizaciones políticas, si así lo consideran, interpongan impugnaciones ante el CNE o apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro concluyó este viernes, después de 3 días abierta para que los fieles se despidiesen del pontífice, para proceder a la ceremonia de cierre del féretro antes del funeral y el entierro previsto para el sábado. En las imágenes distribuidas del interior de la Basílica Vaticana, pocos minutos antes de las 19 horas local, los fieles dejaron de desfilar ante el ataúd de Francisco y se quedaron únicamente religiosos y personal del Vaticano en el interior de San Pedro, de donde retiraron las sillas dispuestas junto al féretro, reservadas para los colaboradores cercanos del Papa argentino y diversas autoridades, así como las vallas que delimitaban la nave central, por donde durante 3 días miles de personas hicieron fila para dar su último adiós. Concluida la capilla ardiente, se llevó a cabo de manera privada la ceremonia de cierre del féretro, un rito solemne que antecede al funeral programado para este sábado a las 10 horas local, al que se espera la asistencia de más de 200.000 personas y 50 jefes de Estado y de gobierno.
comparación a reportes emitidos durante 2024. El primer trimestre de 2025 evidenció un retroceso en la economía y la actividad comercial de hasta 2.7%. El Observatorio Venezolano de Finanzas explicó que el fenómeno se presentó principalmente por una contracción de 5% en el sector no petrolero, que no pudo ser compensada por el crecimiento de 7.4% en la actividad petrolera. Además, destacaron la contracción del consumo interno como uno de los principales factores de la caída. La recaudación del IVA, uno de los termómetros de consumo, cayó 11.7%, mientras que el gasto público real disminuyó 9.4%. A este escenario se suma la aceleración de la inflación y la creciente inestabilidad cambiaria que ha generado una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Para el organismo, esta distorsión afecta la transaccionalidad y la continuidad de los negocios, agravando aún más el desempeño económico del país. Un sismo de magnitud 6 en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, deja 20 heridos y afecta a 60 viviendas y edificaciones públicas. De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las personas afectadas presentaron heridas en la cabeza y golpes. Por su parte, los servicios de energía y telecomunicaciones se restablecen gradualmente, mientras las autoridades continúan con la verificación de afectaciones. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que el jueves inició una gira de 15 días que le llevará por 7 países, dispuso este viernes el desplazamiento de todos sus ministros hasta el lugar de los hechos, mientras se evalúan daños en la refinería de Esmeraldas, la más grande de Ecuador, y el oleoducto principal del país. El sismo, que causó alarma en la población local, se sintió en 10 de las 24 provincias de Ecuador.